Estos son los datos de nuestro programa de hoy, Edición Genética. La edición genética se refiere a la introducción, modificación o eliminación de genes bajo diseño humano. En este momento existen 3 métodos para editar un genoma de manera precisa y ágil: ZNF, TALEN y CRISPR. La primera modificación genética de embriones humanos fue realizada por científicos chinos de la Universidad Sun Yat-sen que intentaban corregir el gen responsable de la enfermedad beta-talasemia. En el marco jurídico internacional regulan el tema la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de 1997 y la Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos de 2003. Regresamos contigo, Pedro. Pues muchas gracias, Paulina, por los datos que además nos sirven pues, para entrarle al tema de la edición genética. A ver, ayúdenme a entender de qué estamos hablando ahora ya de este, digamos, ámbito específico dentro de los dilemas que la bioética estudia. Sí, el origen quizá primario del dilema que ahora tenemos con la edición genética es cuando se empezó a clonar genes. Hablamos de clonación hace un momento de todo un organismo. Claro, hablamos de pero clonación mucho de antes de eso se empezaron a clonar nada más ciertos genes, sobre todo en bacterias. Ahí empezó todo, con toda la biología molecular que en general ha empezado en bacterias. Eso generó la ingeniería genética, cuyo fin es curar enfermedades que tienen origen genético. Si una enfermedad está causada por un gene defectuoso, pues vamos a cambiar el gene y poner un gene que sí funcione, normal, que no está alterado, y curamos la enfermedad. Entonces, esto pues, ha sido un campo que se desarrolló, como ya mencionaba, desde que se conoció la estructura química de los genes, y ha habido ya muchísimos procedimientos para editar el genoma. Editar el genoma quiere decir como editar un texto, quitar un pedacito y meter otro, quitar un gene que está defectuoso y meter otro. Esto se ha hecho ya en muchos laboratorios de todo el mundo desde hace varios años, pero las técnicas que se mencionaron en la cápsula han venido a revolucionar la edición genética, porque estas nuevas técnicas, el CRISPR, que son iniciales de 5 palabras en inglés que definen técnicamente el proceso, resulta que ahora es mucho más fácil y rápido editar genes. Vale la pena mencionar que es una prueba muy interesante de cómo la ciencia avanza. Este procedimiento no fue inventado por los científicos que primero lo hicieron, sino que las bacterias usan este sistema para protegerse de la infección por virus. O sea, es un fenómeno que sucede en la naturaleza, digamos, que no es creación. Sí. Porque las bacterias pueden ser infectadas por virus, igual que las personas o los mamíferos. Entonces las bacterias desarrollaron evolutivamente este sistema que consiste en eliminar los genes virales que se incorporan y por eso infectan. Un virus lo que hace es meter sus genes a la célula infectada. Entonces la célula empieza a hacer las proteínas del virus hasta que el virus se apodera de la célula y lo destruye. Esto es lo mismo en una bacteria que en nuestro hígado con las hepatitis, por ejemplo, ¿no? Pero entonces estos investigadores desarrollaron esta técnica, pero ya en el laboratorio, la de las bacterias. Entonces ahora es muy fácil editar genes. Buenísimo. Pero resulta, el punto es ahora que es tan fácil hacerlo, que inmediatamente se dijo, ahora vamos a poder curar enfermedades genéticas mucho más fácil y rápidamente. Pero, ¿dónde viene el dilema? En que si esto lo hacemos, si cambiamos genes, si editamos genes, no en un organismo que ya está enfermo, que está en desarrollo, sino en los gametos, que ahora en el embrión. Entonces, ¿cuál es el problema? Que al hacer esto, eso es hereditario. Ese cambio generado así ya es hereditario. Entonces, inmediatamente, no hagamos eso, porque estamos modificando el futuro de la especie, por lo menos de ese grupo de personas a las cuales se les ha cambiado los genomas.
Ese es el gran problema que ahorita existe. Porque era justo lo que quería hacer. Ya nos adelantó Ricardo decir, ¿y dónde está el dilema? ¿Dónde está el problema con esta intervención? ¿Cuáles son, digamos, las discusiones alrededor, Marichuy? Está otra vez en el centro de discusión si podemos o no investigar con embriones. Con embriones. Si O sea, podemos, volvemos a regresar. volvemos. El tema medular punto que con el ha que cerramos. ocupado la agenda desde Sabe. la clonación del primer mamífero Si el en embrión- el 98 es otra vez. Vamos a hacerlo con embriones humanos. El segundo problema, que tiene que ver con la herencia genética que vamos a modificar ok. pues para generar mejores generaciones en el futuro. Ok, ahorita Estamos me van a hablando explicar temas qué es de eso. eugenesia, que muchas personas dicen esto es una moderna forma de transformar y tener mejores comunidades, Ok. porque al final de cuentas, al modificar genéticamente, pues estás transmitiendo el mejoramiento genético a futuras generaciones o la erradicación de ciertos males o padecimientos. Sí, en vez de editar un genoma para evitar una enfermedad, vamos a editar un genoma para mejorar Claro. y que entonces haya ojos azules, o si ya conociéramos los genes de la inteligencia, lo cual es una falacia Mayores. porque no No. existen, Ok. todavía por lo menos no lo sabemos, pues vamos entonces a editar para generar gente más lista, más guapa, más sana. Más fuerte. Y lo hacemos. Sería un mejoramiento entonces. Lo hacemos, ya lo hacemos. De dice. hecho, lo hacemos. Uno de los argumentos de John Harris, que es nuestro colega con el que hemos trabajado desde hace un par de años, es precisamente que la aterración que existe, esta reacción que él llama reacción visceral hacia la posibilidad de mejorar, el mejoramiento humano, que es una rama de la bioética también, lo hacemos de manera convencional. Porque, por ejemplo, alguien que entrena deporte, si quiere ser mejor en el deporte, tiene otros mecanismos para poder ser mejor. Lo Claro, hacemos pero ya es sin una intervención. posnacimiento, digamos. Exacto, Posnacimiento, exacto. Pero si entonces comparamos la humanidad misma al desarrollar el conocimiento científico, lo que quiere es mejorar. Lo Ok. que quiere El es... principio, digamos, es un principio que ya aplicamos. Claro, Pero hoy el en día... mecanismo y sus consecuencias no. Claro, Pero eso son exactamente. cuestiones de riesgo. Volvemos a las cuestiones de riesgo y los mecanismos y las técnicas que utilizamos para hacerlo. ¿Y quién lo hace? Hace unos momentos dijimos, también es importante ver si podemos tener estos espacios de riesgo respecto de quién está haciendo uso de esta tecnología en un futuro para cuestiones que no son propiamente el mejoramiento de la humanidad como comunidad en su conjunto, sino para ciertos fines, por ejemplo, sí, eugenésicos, ¿por qué no decirlo? Entonces hay que valorar muy bien quién lo hace, cómo lo hace y para qué lo hace. Diríamos, Regular. siguiendo este argumento de Marichuy, que en principio no hay por qué no hacerlo, pero hay que regular bien cómo se hace, Ricardo. Sí, sí. ¿Quién lo hace? Todo requiere regulación. Bueno, con esta historia, los chinos, ya se mencionaba en la cápsula también, ellos usaron ya embriones para tratar de curar la talasemia, que es una alteración de los glóbulos rojos en la sangre, una enfermedad que se conoce desde hace muchísimo tiempo. Y lo lograron. Pero los Ricardo. chinos no lo lograron porque ahí es donde viene otra vez lo que mencionaba yo, los problemas técnicos con la clonación, aquí se aplican también. Resulta que los chinos, bueno, para empezar hay que decir que los chinos nunca pretendieron que ese embrión se implantara en el útero de una mujer. Para nada hay cuestiones reproductivas, por lo tanto esa parte ética está perfectamente Esa segunda respetada dimensión. por los chinos, ¿sí? Pero encontraron que este procedimiento todavía no es suficientemente fino porque vieron que se cambiaron otros genes que ellos no querían que se cambiaran. Les falló, pues. Alteraron unos, sí, se alteraron Sí, otros. y se alteraron otros, cosa que, como toda técnica que está todavía en desarrollo, esta técnica tiene 5 años. Pues tiene 5 mucho, años, Ricardo. sí. O sea, es algo novísimo de lo que Muy estamos nuevo, hablando. muy nuevo. Y sin embargo ahora ya le venden a uno los kits, las compañías que venden material para investigación científica para hacer el CRISPR ¿no? O sea, ya es tan fácil que... Y Que esto ya es lo que ha está, generado digamos, muchísimo temor, inclusive un grupo de científicos que... varios, 2 o 3 grupos de científicos, uno de ellos encabezado por David Baltimore, un gran genetista molecular que ganó el premio Nobel hace unos años. Él ya firmó una carta junto con muchos otros pidiendo una moratoria
Hasta no ver Los riesgos, me científicos, imagino. no los abogados. Eso es lo que le quería preguntar. Te quería escuchar. A ver, tenemos científicos. Los abogados hicimos otra cosa. Conservadores, se diría en este caso, científicos Bueno, en temerosos este caso, o prudentes, no sé. En este caso, valdría la pena recordar rápidamente, después que el tiempo se nos va. Pero no, recuérdalo. Pero desde que empezó la clonación de genes en bacterias, se generó un temor espantoso a que se hicieran bacterias resistentes a todos los antibióticos conocidos y hubiera una epidemia mundial que acabara con la humanidad. Entonces hubo una gran reunión en Asilomar, en California, donde estaban Watson, el que descubrió el DNA, y todos los grandes biólogos moleculares de esa época. Esto fue en 70 y tantos, si no me acuerdo. Y dijeron, vamos a declarar una moratoria hasta que no entendamos mejor esto, porque qué tal se nos escapa una bacteria o un virus ya con el gen cambiado. Luego el propio Watson escribió después en uno de sus ensayos, que ha escrito muchos, diciendo fue un error, nada más retrasamos mucho porque todos los mecanismos de seguridad estaban bien planteados. Y luego todo el mundo empezó a hacer la clonación y eso ha generado pues, un adelanto impresionante para curar enfermedades. Medicamentos. Entonces ahorita yo comparo con lo que está pasando ahorita. Y te da la impresión de que es lo mismo, que hay una reacción frente a hay una innovación. reacción de los propios científicos y no tanto por razones de... Bueno, yo pienso que sí, muchos por razones morales. Okay. Francis Collins es el gran director del NIH de Estados Unidos. Y él es religioso. Okay. O sea, tú dirías, esa variable también en los científicos se yo hace creo presente. Que sí, yo creo que sí. Ahora, Ricardo nos habla de los científicos y de un grupo de científicos, lo voy a decir así, prudentes, digamos, frente al tema. Con exceso de prudencia. Con exceso de prudencia, dice Ricardo. ¿Cómo han de ser los abogados? Es decir, acá te lo pregunto, ya no le pregunto a Marichuy lo que ella cree, porque eso ya me ha quedado claro. Le pregunto a Marichuy, ¿cuál es el debate y cuáles son los argumentos de quienes en el mundo del derecho oponen resistencia a una regulación permisiva? Quienes oponen resistencia principalmente lo tenemos desde órganos internacionales. El Comité Internacional de Bioética de la UNESCO acaba de reunirse, que es conformado por abogados, filósofos, científicos también, que pidió el 10 de octubre también, confirmó la moratoria de la que nos habla Ricardo, que se tomó por científicos hace un par de días. Y la verdad, la discusión que tuvieron no fue distinta a la que se tuvo en materia de clonación humana en el año 2000 y hasta el 2002. Entonces, realmente lo que dijeron fue, tomamos los mismos argumentos y seguimos diciendo que es muy peligroso estar apostando a modificar la vida. Por tanto, como no conocemos, no vamos a hablar del tema. Y realmente lo que nosotros, esa es una perspectiva, ¿no? No hablamos del tema porque ya discutimos que el embrión tiene dignidad humana, entonces no podemos modificar, se tiene la declaración en materia de genoma y derechos humanos, en la materia de protección también de datos genéticos, y ahí lo único que se establece es la protección de los datos, la protección del genoma humano como patrimonio de la humanidad. Ahí no hay ninguna prohibición, al contrario, se dice que se puede investigar para mejorar y eliminar algún tipo de padecimientos y enfermedades a las que puede aquejar la humanidad. Entonces, realmente no tenemos dentro de las legislaciones argumentos prohibitivos, sino mejor dicho, protectores del genoma humano. ¿No? Yo tengo la impresión de que en los instrumentos internacionales que tienen que ver con cuestiones de derechos en sentido amplio, termina habiendo una construcción, una redacción que luego requiere de interpretaciones, precisamente porque son producto de consensos entre comunidades o grupos que no están de acuerdo en los temas, pero que para poder redactar un documento común tienen que ceder algunas de sus posiciones. ¿Estarías de acuerdo? Sí, yo creo que sí. Pero vale la pena, Marichuy, que platiques lo del grupo Kingston, ¿no? A ver, viene. Tomando la moratoria que precisamente se emite en marzo de este año, fue en enero que empezaron a discutir, entonces los científicos dijeron 2 meses después, no. Emitimos una moratoria porque no queremos hablar al respecto, y así es, no queremos hablar al respecto. No queremos discutir. A lo mejor que haya más investigación, pero no, esto no lo vamos a tocar de momento.
surge por parte de un grupo de científicos de ciencia básica y también de reproducción asistida, es decir, del aspecto clínico, de filósofos y abogados, al que Ricardo y yo pertenecemos, el grupo Hinton en el Reino Unido, en Estados Unidos y otras partes del globo, inclusive científicos israelíes estuvieron con nosotros. Decidimos reunirnos en septiembre de este año para emitir una declaración respecto de estas moratorias y lo que podría provocar. ¿Y en qué sentido? ¿En qué sentido? Fue precisamente de que en ciencia básica, como dijo Ricardo, el conocimiento es importante, y si nosotros dejamos de hablar de los beneficios y riesgos que ponen estas tecnologías, no quiere decir que otras personas no lo vayan a hacer. Y ahí mismo hablamos de los casos recientes que hemos venido trabajando también desde hace un par de años este grupo, y en México Ricardo y yo hemos hecho una labor importante para hablar de ciencia con la población. Tenemos este caso de terapias con células troncales que no han pasado ningún ensayo clínico en humanos y que han sido ofertadas ya de momento. Tú sabes, todos hemos visto la cantidad impresionante de tratamientos con células troncales que hoy día se ofrecen, pero realmente en ciencia básica no tenemos un avance que nos diga que hay eficacia, seguridad y eficiencia de una terapia celular. Al momento no la tenemos, solamente la tenemos con células troncales hematopoyéticas provenientes de células troncales de la sangre, que pueden nada más curar enfermedades de la sangre. El grupo Hinton dijimos, si nosotros dejamos de hablar y de discutir, lo que va a pasar es que va a haber una mala información en la sociedad y vamos a creer que alguien realmente puede editar el genoma. El tiempo es cruel, cierra Ricardo, lamentablemente con el tiempo encima. Nada más para puntualizar, este grupo Hinton emitió un documento muy interesante que estamos ya traduciendo Marichuy y yo para publicarlo en todo donde sea posible publicarlo, porque es un documento muy interesante, porque revisa todas las objeciones de este tipo y las objeciones que han puesto los propios científicos pidiendo la moratoria, pero dice, es que no hay por qué detener este tipo de investigación de edición genética en embriones, porque los beneficios pueden ser extraordinarios. Entonces, claro que en este momento no vamos a usarlo para, como en la clonación, para generar un bebé mejorado, pero sí no vemos objeción ni la necesidad de moratoria para que se siga haciendo la investigación básica con esta técnica de CRISPR de la edición genética en embriones. Es una de las conclusiones más importantes de este documento. Pues muchas gracias, Marichuy, muchas gracias, Ricardo. Lo único que me ha quedado claro después de esta discusión es que tenemos que seguir discutiendo porque es muy rico, es muy complejo, es muy valioso el tema. Y yo lo que le prometo a usted es que una vez que Ricardo Tapia y Marichuy Medina traduzcan el documento del grupo Hinton del que nos han hablado, nosotros en Observatorio lo pondremos a su disposición a través de nuestra página de internet. Por ahora vamos a un corte. Pues la principal conclusión con la que me quedo el día de hoy, atendiendo a lo que nos dijeron nuestros invitados, es que si bien los problemas que va planteando el desarrollo científico requieren de una reflexión desde la ética, requieren una reflexión desde el derecho, sobre todo requieren como criterio orientador la evolución, el desarrollo precisamente del conocimiento científico. Eso es lo que tenemos que hacer cuando pensamos en la bioética y en temas tan polémicos y tan delicados como el de la edición genética. Gracias por habernos acompañado a Observatorio. Nos vemos la próxima semana, como todos los martes, aquí en TV UNAM a las 9 de la noche.